ya vamos a dar inicio a esta presentación. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a todos por hacer los arreglos necesarios en sus planes, por estar aquí hoy. Yo sé que ha estado lloviendo, ¿verdad? El tiempo no ha colaborado mucho para que uno salga, así que muchas gracias por estar aquí acompañándonos a esta presentación que con cariño hemos presentado a todos los paradiseños y la hemos titulado así: La asombrosa migración de las aves siguiendo a la reinita alidorada con motos. Pronto vamos a ver quién es la reinita alidorada y qué es eso de motos. Mi nombre es Paz, fui criada por muchos años aquí en Paraíso, hice mi primera comunión aquí en Paraíso y ya tengo como unos 10 años de estar viviendo por aquí en el cantón de Paraíso. Y a mi lado, mi compañero Ernesto Carmen. Sí, buenas noches, también paraiseño, pues vivimos en el rincón de Paraíso, casi por requisito, entonces toda la vida de estar por acá, y ambos Paz y yo somos guías de turismo, pero también investigadores pues, independientes realmente. Entonces a eso nos dedicamos la mayor parte del tiempo, guiar cuando hay trabajo, cuando la pandemia lo permite, y también la parte de investigación, que también conlleva mucho de conservación y educación, como estamos ahora. Decir también que nosotros somos de una organización llamada Selva Costa Rica. Originalmente Selva es una ONG de Colombia. Pronto vamos a estar ampliando un poquito más sobre el tema. Nosotros somos como Selva, pero de Costa Rica. Listo, entonces para dar inicio vamos a ver quién es la reinita alidorada. Bueno, la reinita alidorada es un ave migratoria, se reproduce en Norteamérica, es decir, en Estados Unidos y en Canadá. Lo que ven de color rojo es donde ellas se reproducen. Vean que es un rango bastante reducido, ¿verdad? Que básicamente son los montes Apalaches en la parte este de Estados Unidos y la región de los Grandes Lagos en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Ahí es donde se reproduce la reinita alidorada. Su nombre científico es ese que ven allá en color gris, Vermíbora crisóptera. Vermíbora significa algo así como come gusanos o come larvas, ¿verdad? Un término muy apropiado para un animal, un ave que se alimenta pues, básicamente de insectos y de larvas. Su nombre en español es reinita alidorada, precisamente, ¿verdad? Y la describe muy bien por una característica, bueno, ahorita ahí no se les ve, ahorita vamos a ver más fotos, por esa característica particular del color del ala, que es pues tan amarilla que parece dorada. Y su nombre en inglés, que es el Golden Wing Warbler, que significa lo mismo que en español, reinita alidorada. Bueno, y crisóptera también significa de ala dorada. Criso de dorado y tera de ala. Lo que vemos acá en el mapa, en este mapa en color azul, representa el rango de invernada. ¿Qué es el rango de invernada? Son los países o son los sitios o las regiones donde esta reinita alidorada permanece en lo que en Norteamérica, que es donde ellas se reproducen, pues está en invierno, ¿verdad? Entonces, en este preciso momento ya no las tenemos aquí en el neotrópico, ya no están en Costa Rica, ya no están en Centroamérica ni en Sudamérica, están reproduciéndose en Norteamérica. Vienen de regreso por ahí de octubre, ya están casi que prontas a venir. Entonces, permanecen en el neotrópico, que es toda esta región que ven acá, ¿verdad? Los trópicos del continente americano, todo lo que está en azul. Ellas empiezan a venir a partir de octubre y se van de Costa Rica y de todo el neotrópico por ahí de abril. Ese es todo el tiempo que las tenemos. Casi que están más tiempo en el neotrópico que donde se reproducen, ¿verdad? En Norteamérica. Y pues Costa Rica particularmente es un sitio que le sirve a esta especie de reinita para quedarse durante el invierno allá en Norteamérica. Les presento aquí a la reinita alidorada. Esta es la hembra, tiene un plumaje mayormente grisáceo por encima. Esta es una hembra adulta, ¿verdad? Tiene esos colores nítidos, está lindísima. Tiene una corona doradita y sus alas también de color dorado. Presten atención al sustrato donde está en este momento, esas hojas secas. Si la ven en campo, es muy usual verlas forrajeando o buscando comida, buscando bichillos, larvas, arañas, etc., en hojas secas y que están así como enrolladas. Vean acá también, lo mismo, si ustedes buscan fotos de esta especie, muchas salen en ese sustrato, en esas hojitas secas y enrolladas. Este es el macho, es muy parecido a la hembra. La gran diferencia que tiene es que tiene la máscara y la garganta de color negros. La hembra lo tiene gris. También aquí mostrando su ala y su corona dorada. Y de nuevo forrajeando en hojas
secas y enrolladas. Este videito presenta una forma muy típica en la que podemos observar esta ave en campo, ¿verdad? Cuando estamos observando aves, así es como muy comúnmente se le puede ver forrajeando. Vean que también está como en el mismo sustrato, ¿verdad? En hojas secas, enrolladas. Vamos a ver. Se mueve muy rápido, ¿verdad? Como todas las reinitas o los parúlidos. Entonces, tal vez lo podemos repetir luego. No se está reproduciendo, no sé por qué. Pero vamos a pasar al final. Listo. Bueno, ahí, disculpen, no sé por qué no se está reproduciendo y lo probé antes de venir. Suele pasar. Sí. Ahí está. Ahí está. La cuestión de espera. Deben ignorar lo que estamos hablando. Es cortito el video. Bueno, ¿dónde vive esta reinita alidorada? Bueno, depende, ¿verdad? Si estamos hablando de los sitios de reproducción en Norteamérica o en los sitios de invernada o de paso en el neotrópico. En este caso, esta es una foto del típico hábitat de la reinita alidorada, la Lemniura crisoptera, en sus sitios reproductivos. Esta reinita tiene como unos gustos, vamos a decir, interesantes, ¿verdad? Es un poco delicada, vamos a ponerlo en términos humanos. ¿Por qué? Porque le gusta vivir en un tipo de hábitat que tenga bosque, con árboles altos, ¿verdad? Donde tenga un dosel en el cual forrajear, pero también le gusta que además de ser borde de bosque con árboles altos, tenga una capa arbustiva media, ¿verdad? Como esa que se ve ahí, y una capita más baja de hierbas en el suelo. Esta especie, curiosamente, anida en el suelo, ¿verdad? Entonces es muy importante que tenga todos estos componentes, especialmente los arbustos y las hierbas, porque anida en el suelo, ¿verdad? Casi en el suelo. Entonces es una reinita que si nada más la proveemos de bosque para su hábitat, pues no le va a ser suficiente, ¿verdad? No va a suplir sus necesidades ecológicas, necesita de estos tres componentes para poder establecerse, ¿verdad? Para que haya una población estable. Por eso es que es tan reducido, porque el gran problema, que ahorita lo vamos a ver, que ha venido enfrentando esta y muchas otras especies de aves migratorias es la pérdida de hábitat, ¿verdad? Entonces, entre más específicas sean las necesidades de una especie, tiende más a tener problemas ecológicos y a que sus poblaciones vayan declinando, ¿verdad? Que es precisamente lo que está sucediendo con esta especie. Entonces, hagan de cuenta que, por ejemplo, nosotros los humanos necesitamos para vivir una casa con agua y electricidad, ¿verdad? Es lo básico. Si nos dan nada más una casa, pero no nos dan agua y no nos dan electricidad, pues ¿qué vamos a hacer? No vamos a poder suplir nuestras necesidades completamente, ¿verdad? O si nos dan solo agua, ¿con qué nos vamos a tapar, verdad? Y así, entonces es lo mismo con la reinita, necesita de estas tres cosas para poder suplir sus necesidades. Entonces, como les anticipaba, es una especie de ave migratoria que la está pasando muy mal, está enfrentando muchos problemas. El mayor de ellos es, como decía, la pérdida de hábitat. Entonces se está perdiendo esa composición que necesita la reinita de borde de bosque, con arbustos y con hierbas, eso se está perdiendo. Tanto por actividad humana, ¿verdad? En construcciones, carreteras, edificios, etcétera, como por planes de reforestación que no están orientados a que exista toda esa composición del hábitat, como por ejemplo que, digamos, dar por sentado que para crear hábitat para las aves dejemos que crezca el bosque solo, ¿verdad? Entonces, hay especies que ciertamente se benefician de un bosque maduro, pero ese no es el caso de la reinita alidorada. De hecho, en los 1800, cuando ocurrió todo aquel desastre, ¿verdad? En que cortaron una gran cantidad de bosque en Estados Unidos, esta especie se vio beneficiada de la deforestación,
hay otros ejemplos, por ejemplo aquí en Costa Rica, el pinzón cafetalero, el pinzón costarricense también se vio beneficiado, digamos, de la corta de bosque y que más bien sembraran café, más o menos por ahí le pasó a la reinita lidorada, con las quemas, con la deforestación y otros fenómenos, ¿verdad?, que fueron modificando el paisaje, la especie se vio beneficiada, pero ahora está enfrentando la pérdida de hábitat por estas razones, ya sea porque dejen crecer el bosque o por actividades humanas. También tiene el problema de que se reproduce con otra especie del mismo género, que es el Blue Winged Warbler o la Berniura cyanoptera, la reinita aliazul. Se reproduce con esta otra especie que por muchos años estuvieron separadas. La aliazul estaba en valles y la alidorada estaba como en elevaciones mayores, estaba en picos. Entonces, con el calentamiento global, con las actividades humanas y la pérdida de hábitat, se ha dado el encuentro entre esas dos especies, entre la aliazul y la alidorada, provocando hibridación. Entonces, entre más híbridos se generan, pues más hay pérdida de la población de la reinita alidorada. ¿Por qué no es tan perjudicial para la aliazul? Porque es una especie más dominante, entonces está ganando terreno, ¿verdad? Como especie en sí y con la hibridación con la alidorada. Entonces, la que está perdiendo terreno aquí es la alidorada. Entonces, por esto y muchas cosas más, dijo la canción, esta especie está clasificada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como casi amenazada. Está mal escrito ahí, en lugar de una N debe ser una D, perdón. Casi amenazada, esto quiere decir que sus poblaciones están yendo a la baja estrepitosamente. Para que se hagan una idea, desde 1960 la población total mundial de reinita lidorada o Berniura chrysoptera ha disminuido en un 66%. ¿Se escucha? ¿Sí me escucha atrás? ¿Sí? Listo, entonces esta ha sido una de las especies de Norteamérica que más ha sufrido esas bajas en las poblaciones. Hemos perdido más de la mitad de la población total de esta especie, ¿verdad? Entonces hay que hacer algo para ayer, ¿verdad?, como decimos coloquialmente. Entonces, en esos esfuerzos de conservación, para no perder totalmente estas poblaciones, y vuelvo y repito, no solamente es esta especie, la Berniura chrysoptera, que la está pasando mal, hay otras también de la misma familia, de los parúlidos, hay otras reinitas, pero otras aves migratorias y residentes también. Lo que pasa es que hay más recursos para estudiar a las migratorias, ¿verdad? Casi todos los recursos vienen de Norteamérica. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, parte de los esfuerzos que se hacen, digamos, mayormente desde Norteamérica. Hay muchas organizaciones que están haciendo esfuerzos para ver qué es lo que vamos a hacer para mantener a las poblaciones de la reinita lidorada y de otro montón de especies que la están pasando muy mal por la pérdida de hábitat y el declive de sus poblaciones. Entonces, como les estaba comentando al inicio, Selva es una ONG de Colombia que se dedica al estudio, a la investigación para poder tomar esos datos, decisiones de conservación, sobre todo para especies que están más vulnerables. Hay un gran ejemplo de esto es la reinita lidorada. Entonces, nosotros nos unimos a este proyecto este es un proyecto regional que empezó en el 2016, inició en el norte de Colombia, inició en el 2016 en el norte de Colombia, luego fue a Panamá a trabajar, luego a Costa Rica. Cuando llegó a Costa Rica, pues Ernesto y yo fuimos como el contacto, ¿verdad?, con Selva, y nos encargamos de la parte del trabajo aquí, junto con otros colaboradores. Se hicieron conteos de aves por 2 años durante las migraciones de otoño y primavera, se hizo y hasta el momento se hace anillamiento de aves, ahorita vamos a ver qué es eso, y se hizo colocación de transmisores, de radiotransmisores a especies especialmente vulnerables, en cuenta la reinita lidorada, y es parte del trabajo que les vamos a comentar y que hicimos aquí en el Cantón de Paraíso. Actualmente el proyecto se encuentra trabajando simultáneamente en Guatemala y en Honduras, está ahí sombreado, y se presupuesta que para el 2023 va a estar trabajando en Belice, y así se ha completado este gran proyecto que se llama el Corredor Neotropical de Migración, o en inglés el Neotropical Flyways Project.
Entonces, el gran objetivo de este proyecto regional es identificar sitios importantes para las aves migratorias para ver dónde es que hay que reunir esos esfuerzos de conservación, dónde es que hay que hacer, dónde hay que poner atención, dónde hay que focalizar los fondos y la atención a quien lo necesita más, ¿verdad? En cuenta la pregunta libre. Y bueno, pues para eso, además de todos estos conteos, además del anillamiento y demás, hemos echado mano en este proyecto de la tecnología. Entonces, vamos a explicarles qué es eso de los radiotransmisores, qué es eso de motos, así que le voy a entregar el micrófono a Ernesto. Muchas gracias. Sí, entonces, con los radiotransmisores, eso es una tecnología que se ha estado utilizando para la investigación no solo de aves, sino de muchos otros organismos, que básicamente cuenta con un aparato, el transmisor en sí, que emite una señal, el cual podemos captar con una antena y otro aparato que nos dice que estamos escuchando. Y precisamente con aves, que son organismos que son muy, pues, se mueven mucho, ¿verdad? Tenemos muchas aves que son migratorias, que me estaba explicando Paz, que vienen desde Canadá, vienen hasta Centroamérica, hasta Sudamérica, son aves que se mueven mucho. Colocarle radiotransmisores es una manera de aprender por dónde se están moviendo, cuándo se mueven, qué tipo de sitios están utilizando, dónde están parando, etc. Entonces, toda esta información es sumamente importante para poder, pues, protegerlos, ¿verdad? No solo proteger hábitat en Norteamérica donde se reproducen, en Sudamérica, sino toda su grupo. Entonces, con los radiotransmisores, como cualquier tecnología, como los teléfonos, por ejemplo, se han venido miniaturizando, ¿verdad? Se han venido haciendo más pequeños y más pequeños. Porque originalmente los transmisores solo se le colocaban a aves más grandes, ¿verdad? Porque el transmisor no puede ser demasiado pesado, el pájaro no puede volar. Entonces, originalmente se lo colocaba a cosas como rapaces, como gavilanes, como halcones, por ejemplo. Y en ese caso, pues se pueden colocar transmisores que de hecho tienen GPS y que pueden decir exactamente dónde está el pájaro casi que al momento. Con las aves más pequeñas, como la reinita dorada, que es una especie que pesa no más de 9 gramos, sumamente pequeña, o sea, pesa lo mismo que un lapicero, no se puede utilizar un transmisor tan grande. Ahora, hasta ahora, esta tecnología que se llama motos, es un sistema de seguimiento de vida silvestre, se enfocó en desarrollar una tecnología con la que se pudiera seguir a las aves más pequeñas, y no solo aves, sino que organismos en general. Entonces, como aves, murciélagos, por ejemplo, también, e incluso insectos grandes, como ven acá una mariposa monarca. Entonces, de hecho, ya ha llegado la tecnología a un punto que se le puede colocar estos transmisores a insectos. Y la manera en la que funcionan estos transmisores no son de GPS, no te dicen dónde está el pájaro al momento, o el insecto, o el murciélago, sino que trabaja en conjunto con una red de estaciones que trabajan de manera pasiva, automatizada, no necesitan de una persona ahí comandándola, sino que son antenas conectadas básicamente a una computadora, y en el momento que pasa alguno de estos individuos que tiene un transmisor por el rango de detección de esas antenas, queda registrado en la computadora. Entonces, a través del paisaje, en este mapa, que ya está un poquito viejo, pero solo es ilustrativo, cada punto azul era una estación en el momento que hicieron esta infografías, perdón. Entonces, ahora ha incrementado muchísimo más la cantidad de estaciones. Entonces, obviamente, entre más estaciones hay, más detecciones van a haber. Entonces, esta tecnología nos ha permitido, pues, estudiar especies tan pequeñas como la reinita dorada. Bueno, sí, esto acá, lo que se le ve acá, se ve el transmisor, ¿eh? Y un ejemplo de una estación motos en ese lado. También este lleva su transmisor y la mariposa lleva su transmisor. Porque trabajando con vida silvestre hay que respetar una regla de más o menos, no más o menos, pero entre el 3 y el 5%. El peso de cualquier aparato que usted le coloque a un ave, a un insecto, a un murciélago, no debería sobrepasar del 3 al 5% de su peso total. Entonces, si tienes un ave de 9 gramos, eso lo reduce bastante. Entonces, los transmisores, de hecho, que estábamos utilizando
pesan 0.3 gramos, creo. Muy poquito, son muy pequeños. Y así es como funciona una estación motos. Estas dos antenas que ven montadas sobre el techo, esto es en Reserva Las Brisas, otro sitio de estudio que tenemos en el lado Caribe, cerca de la línea de Siquirres. Ahí está el volcán Turrialba del fondo, pero viéndolo del otro lado. Esas dos antenas son direccionales, entonces uno está apuntando hacia el volcán Turrialba, el otro está apuntando hacia Siquirres más o menos. Y cada una tiene la capacidad de detectar hasta 15 kilómetros. Entonces cualquier pájaro que pase entre esa línea de 15 kilómetros puede quedar detectado. Entonces crea una barrera bastante importante. Esas antenas en sí están conectadas pues, a la computadora o al cerebro del equipo, la cual está pues, protegida debajo del techo, y ahí se van almacenando esos datos. Vamos para mostrarles cómo esta reinita originará, que tiene un transmisor en su lomo. Cuando pasa por el rango de detección, queda registrada, y luego esos datos los subimos al Centro Nacional de Datos de una organización canadiense que se llama Birds Canada, que son los que recopilan toda esta información y la filtran, la analizan, y luego se le pasa a cada investigador. Y Motus es una red colaborativa, y cuando decimos que es colaborativa, no es solo una organización que tiene como el monopolio sobre eso, sino que cualquier investigador que quiere trabajar con radiotransmisores se va a beneficiar de cualquier estación que se haya puesto. Entonces nosotros, en nuestro caso, colocando transmisores a reinitas salidoradas acá en Costa Rica, nos beneficiamos de todas las estaciones que hayan de aquí hasta Canadá. Y toda esa información, o mucha de esa información, de hecho está abierta al público. Pueden entrar a la página de motus.org y ahí pueden encontrar muchísima de esta información sobre las diferentes estaciones, las especies, las rutas que tomaron, etc. Veamos más en detalle cómo está la situación de Motus en Centroamérica. Pues tenemos desde la península de Yucatán, bajando hasta el norte de Colombia y Venezuela. Cada punto amarillo es una estación de Motus que está activa en este momento. Pues ven, Costa Rica sí tiene pues, una buena cantidad. Tenemos de hecho 11 estaciones activas en el momento y ya pronto tendremos más. Luego Nicaragua tiene 3, Guatemala tiene 4, hay una en la punta de la península de Yucatán, Panamá que tiene una barrera acá, y en Colombia también hay un poco más. Entonces Costa Rica es la que está más densamente poblada de estaciones. Si lo vemos un poco más de cerca, hay dos en el volcán Olosí, en Guanacaste, una en Monteverde, hay dos del lado del Caribe Central, de Reserva Las Brisas, estación de Veragua, Cerro de la Muerte, 3 en la zona sur, y la de acá de Finca Cristina, que está en el Rincón de Paraíso, que es en la que nos vamos a enfocar en este momento. Para tomar la decisión de trabajar con la reinita alidorada, a Paz y a mí se nos encomendó pues, buscar cuál sitio servía de Costa Rica, cuál sería el mejor lugar que podíamos trabajar. Entonces nos dijeron, tenemos cierta cantidad de transmisores, necesitamos pues, tener un sitio primero donde haya buena abundancia de reinitas alidoradas, ¿verdad? Porque necesitamos tener esa facilidad de capturarlas. También tenía que ser un sitio pues, accesible y un sitio que tuviera una estación Motus cerca. Entonces, bueno, en este caso, para eso cumplía todo eso. Ya que vivimos acá, conocemos todos los lugares, todos los rincones, y tenemos una estación Motus. Entonces, todo se vino perfecto para que pudiéramos trabajar acá en Paraíso. Ahora sigue Paz. Bueno, para mostrarles un poco de quiénes conformamos el equipo o los equipos de trabajo, decirles que este trabajo de captura de las reinitas alidoradas se hizo en 3 países, en Colombia, aquí en Costa Rica y en Nicaragua. No se hizo simultáneamente, pero se hizo en esos 3 países. Entonces, bueno, este es Nick Bailey, él es el director del Corredor Neotropical de Migración, ¿verdad? Ese proyecto que les estaba comentando, ese proyecto regional. Nick fue parte del equipo que estaba trabajando en Colombia, solo lograron capturar una. Allá en Colombia es muy difícil capturar, ¿verdad? Si aquí lo es, allá lo es más. Además son menos abundantes, hay menos reinitas por allá. Como parte del equipo de Costa Rica, bueno, pues Nick y mi persona, Ernesto también, nada más que no están en esa foto, y estas 3 chicas son 3 estadounidenses que venían del Departamento de Conservación del Estado de Missouri, en Estados Unidos. Este departamento fue el que financió
el que dio los fondos para hacer este proyecto. Y en el equipo de Nicaragua hay un grupo que también trabaja con aves allá, más o menos hace lo que nosotros, Ernesto y yo, hacemos aquí en Costa Rica, ellos lo hacen allá en Nicaragua. Se llama Grupo Quetzalí, entonces ellos y Ernesto también estuvo trabajando por allá en Nicaragua. Ahora, en Paraíso, ¿dónde fue que trabajamos? Bueno, nuestros sitios de estudios fueron estos. Finca Cristina, ¿verdad? Que es donde está la estación Motus, que está aquí en Paraíso, que fue la que detectó la salida de esas reinitas alidoradas cuando se fueron de Costa Rica con su transmisor. Finca Cristina está localizada en el rincón de Paraíso y es una finca de café orgánico bajo sombra. Fue donde trabajamos. También en la reserva forestal Río Macho, ¿verdad? Que tiene unos bosques preciosos, premontanos húmedos. Ahí también estuvimos trabajando, capturamos varios individuos en Río Macho, en Orosi. También fuimos por el lado de Ujarrás y Cachí, en los alrededores del lago de Cachí, que es crecimiento secundario. También capturamos. Y también, por aquí cerquita, ¿verdad? En el bosque de Enero, ese fue otro de nuestros, ¿no? Y voy a decir que este fue como el lugar estrella de captura de reinitas alidoradas aquí en Paraíso. Entonces, aquí en Costa Rica, bueno, en Colombia, como les comentaba, capturaron uno, era un macho. En Costa Rica se capturaron 18 reinitas alidoradas, de las cuales 17 fueron capturadas aquí en el cantón de Paraíso. La número 18 fue capturada en Moriamuno, en una finca también de cultivos orgánicos. Y en Nicaragua se capturaron 5. Entonces estas son las fotos de las 18 reinitas alidoradas capturadas aquí en Costa Rica. Si ven el cuadrito de color, corresponde al anillo de color que se le puso a cada uno. Vamos a ver para qué fue que le pusimos un anillo a cada reinita pronto. Entonces, para comentarles un poco de cuál fue el proceso de captura, lo primero que teníamos que hacer el equipo de trabajo era, cuando llegábamos al sitio de estudio, sea el que fuere, de los que ya mencionamos, lo primero que hacíamos era primero observar y escuchar, ¿verdad? A ver si detectábamos a la reinita aliorada por ahí, ¿verdad? Seríamos demasiado suertudos si realmente la viéramos en todas las ocasiones en que fuimos al campo, ¿verdad? No es demasiado fácil de detectar, ¿verdad? Hay que aprenderse muy bien la vocalización, que no solamente es una, tiene varias vocalizaciones, ¿verdad? Y que son muy bajitos los sonidos. Y esta reinita se mueve mucho en bandadas mixtas. ¿Qué significa eso de las bandadas mixtas? Pues que se mueve con otras especies, tanto migratorias como residentes, en busca de comida, ¿verdad? Entonces, nosotros teníamos que estar con el ojo al Cristo a ver si veíamos alguna bandada y a ver también si en esa bandada habían reinitas alidoradas. Entonces, si sí habían, lo que hacíamos era colocar estratégicamente, ¿verdad? Por donde posiblemente pasara esa bandada, colocábamos redes de niebla. Entonces, redes de niebla, pues es esto que ven aquí, ese mechoncillo negro, es una red de niebla, es básicamente una red, una malla hecha de nylon, es específicamente diseñada para la captura de aves con fines de investigación, ¿verdad? Por supuesto. La colocábamos y, bueno, pues esperábamos a que la bandada pasara por ahí. Esto fue en la minoría de las ocasiones, ¿verdad? La gran mayoría teníamos que utilizar un cebo auditivo, ¿verdad? Para los que son pajareros, en pocas palabras, playback. Entonces lo que hacíamos era, con un parlante, lo colocábamos en el centro de la red, poníamos el canto y esperar a que la reinita se acercara y cayera en la red finalmente, ¿verdad? Todo eso suena así como muy fácil, pero miren ustedes qué costo, ¿verdad? Sí, la sufrimos bastante, y había días en que nos íbamos al campo, regresábamos a la casa sin ninguna captura, ¿verdad? No, esto no, todos los días, esto que duramos 2 meses, ¿cierto? Un mes completo, un mes completo de trabajo. Básicamente salíamos todos los días, pero no siempre salíamos con reinita en mano, ¿verdad? Por decir de una forma. Entonces, lo primero que hacíamos era colocar la red. Una vez que teníamos el éxito y la gran suerte de capturar la reinita, rápida y automáticamente íbamos a sacarla al ave de la red, la colocábamos en una bolsita de algodón donde puede transpirar, y la llevábamos, cuando estuviéramos ahí, la mini estación de anillamiento, ¿verdad? Que montábamos ahí en el campo donde estuviéramos. Entonces, lo primero que hacíamos al tener a la reinita en la mano es colocarle un anillo.
Si ven ahí, esos alicates son especiales para el anillamiento de aves, tiene diferentes huequitos, puesto que cada ave tiene un grosor de pata distinto, ¿verdad? No es lo mismo colocarle un anillo, qué sé yo, a una lora, ¿verdad? Por darles un ejemplo, que a un chihuirro o a una reinita liderada, que es muchísimo más delgadito, ¿verdad? Entonces, le colocábamos un anillo metálico, ese anillo metálico tiene una serie numeral única, no va a haber otro pájaro anillado con ese número, va a ser como su número de cédula. Eso nos permite darle una identificación al ave, saber a quién estamos anillando, ¿verdad? Después de eso le colocábamos un anillo de color, que era lo que les mostraba en la diapositiva anterior, que cada uno tenía un anillo de color. ¿Eso para qué? Para que cuando fuéramos al campo, en alguna vez posterior, pudiéramos detectarlo más fácilmente en el campo, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo íbamos al bosque de Mero y ya habíamos anillado a Juanita, ¿verdad? Porque además les poníamos nombres para reconocerlas también, ahí va Juanita, ¿por qué? Porque era la que tenía el anillo color verde. Entonces era mucho más fácil para nosotros como observadores detectarlos en el campo con un anillo de color. Entonces esos colores que llevan en los anillos son colores bien vistosos, ¿verdad? Amarillo, naranja, rojo, fucsia, todos esos. Entonces, después de colocarle un anillo metálico y un anillo de color, se le tomaban ciertos datos de interés para el proyecto, unos poquitos datos que básicamente eran la medida del ala, por supuesto que la especie, el sexo, la edad, si es posible determinarla, ¿verdad? Para los parúlidos en general es más o menos sencillo determinarlo. Entonces, también tomábamos datos de cómo estaba su condición muscular, ¿verdad? Eso agarras el pájaro, lo pones de panza, lo soplas y puedes ver cómo está su músculo, qué tan abultado está, qué tan musculoso. Si está muy flaquillo, pues lo que se va a ver es casi nada de músculo, ¿verdad? Y hay toda una serie de escalas para poder medir eso. Entonces medíamos el músculo y medíamos también las reservas de grasa que tenía el ave. Esto estamos hablando, este trabajo se hizo entre los meses de finales de febrero y casi que todo marzo. Entonces, en ese momento las reinitas estaban alistando, ¿verdad?, para regresar al norte, ¿verdad? Ya estaban como alistándose en ese proceso. Ellos entran en un proceso o en una fase que se llama hiperfagia, cuando están prontos a migrar hacia el norte, de vuelta a sus sitios reproductivos, ellos empiezan a comer y a comer y a comer y a comer. Entonces toda esa comida se va convirtiendo en grasa en su cuerpo, y eso se le puede ver al pájaro cuando lo tenemos en la mano. De nuevo, al igual que para verle el músculo, se sopla el pajarillo de panza para arriba y vos podés ver, hay ciertas zonas donde ellos acumulan grasa debajo del músculo, a los costados, detrás del cuello, en la espalda y en la fúrcula, que es como esta partecita. Entonces, así era como medíamos la grasa, parte de los datos que tomábamos. Finalmente, pues pesábamos al pájaro, se mete en este tarrito y se pesa en esa balanza digital. Y el último paso pues consistía en colocarle, no se ve muy bien en esa foto, pero esto es el transmisor que les estaba explicando Ernesto. El transmisor era como la parte más delicada, ¿verdad? De hecho que es así la parte más delicada. El transmisor es un aparatito que tiene una batería. Todo esto que ven aquí es la antena del transmisor, ¿verdad? Eso es lo que va, cuando el pájaro va volando, la antena es lo que va pues, a emitir esa señal que si pasa por el rango de detección de una de esas estaciones motos, pues va a ser detectada, ¿verdad? Estos lacitos que le ven aquí a los lados, ese es el arnés que tiene el transmisor, y eso básicamente va sobre los muslos del ave. Ahí es donde va a llevar su transmisor. Entonces el transmisor básicamente le va a quedar aquí como en su espaldita abajo, ¿verdad? Por supuesto que hay que tener ahí toda una fórmula, y dependiendo del peso, dependiendo del tamaño del ave, porque a veces hay machos que están más robustos que una hembra, ¿verdad? Entonces, tomando en consideración todas esas medidas, así tiene que ser la medida del arnés. ¿Para qué? Para que no le quede ni muy flojo y se le vaya a caer, ¿verdad? Cada transmisor que se pierde son $200 que ya se perdieron, ¿verdad? Eso es lo que cuesta cada transmisor. Pero más que todo, lo que tenemos que procurar cuando manipulamos aves y cualquier organismo silvestre es el bienestar de ese organismo, ¿verdad? Entonces, el arnés y asimismo el anillo y todo lo que le vayamos a poner no debe afectar de manera negativa al ave. Entonces el arnés tampoco le podía quedar muy apretado, pues porque le iba a molestar, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, en esta diapositiva, este es el video para mostrarles cómo es
que se coloca ese radiotransmisor en un ave tan pequeñita. Créanme que es una cosa que se las trae, no es así como así. Entonces, ahí se coloca el arnés en la primera patita. Lo más difícil es eso que está haciendo Nick ahí en ese momento, que es pasarle el transmisor de la primera pata a la otra, sin que eso se caiga. Y sin que se suelte el pájaro, ni que se suelte el arnés del muslo del pájaro. Esa es la parte más delicada, porque es el momento en el que el pájaro puede salir volando, con todo y transmisor. Ahí una segunda persona le ayuda, son mis manos, le ayuda a la persona que está colocando el transmisor a levantar con esa piecita metálica el otro arnés, el otro lacito para ponérselo en la otra parte. Y ahí ya quedó. Ahora la parte que sigue es verificar que no esté ni muy flojo ni muy apretado, y se le hace una prueba al pájaro para que el investigador siente en su mano que puede volar, bueno, que puede volar bien y que puede aletear bien, que lo puede hacer con normalidad. Se ve el anillo de color también. El anillo de color se le ve. Ajá, el anillo de color se le ve súper bien. Ahí está soplando para verificar que tiene el arnés donde tiene que estar. Tampoco que le queden muchas plumas ahí apretadas. Y ahí está simplemente tanteando cómo le quedó el transmisor. Eso es en el bosque de enero, por cierto. Eso es un macho adulto. Simplemente está comprobando que puede el pájaro aletear con normalidad. Y pues así es como se coloca un transmisor. Listo, entonces ahora voy a dejar que Ernesto nos comente sobre cuáles de esas 18 reinitas alidoradas que se capturaron en Costa Rica fueron detectadas fuera de Costa Rica, es decir, ya los resultados de toda esa colocación de los transmisores. Sí, y esta es información que lo pueden accesar en la página, pero tampoco se ha publicado ni nada, entonces casi que viene saliendo del horno. Sí, y de 18 individuos que le colocamos transmisores acá en Costa Rica, 5, ¿verdad? 5 fueron los que se detectaron fuera de Costa Rica. Y eso suena como un número bastante bajo, pero hay que entender, pues primero que nada, si se acuerdan del mapa que mostraba dónde estaban las estaciones motos, hay muchos huecos ahí todavía, entonces fácilmente esas aves pueden pasar sin ser detectadas, ¿verdad? Entonces, el hecho que hayamos tenido 5 detecciones realmente para nosotros fue muy bueno. Y veamos los diferentes ejemplos acá. Entonces este que es el número 158, este de hecho fue atrapado y le colocaron el transmisor acá en Finca Cristina, en Paraíso. Y donde fue detectado, bueno, su salida, sabemos que salió de la finca el 6 de abril, porque fue cuando la estación lo dejó detectar. De hecho sabemos al minuto cuando fue que cuando se fue. Eso es algo muy interesante que se puede ver, porque de hecho como este pájaro estaba cerca donde está la estación Motus, todo el tiempo que estuvo ahí en la finca estaba siendo detectado por la estación y podíamos ver, hoy sigue ahí, hoy sigue ahí, hoy sigue ahí, y va, 6 de abril ya se fue. Y sabemos que se fue casi que exactamente a las 6:30 de la tarde, porque ya se perdió la detección, porque el pájaro ya se va, empieza a volar y la señal empieza a volverse más débil y más débil. Y fue detectado luego el 11 de mayo en Iowa, Estados Unidos, 3.800 kilómetros, y todavía no había llegado a donde iba a ir, seguramente iba más al norte, porque la mayoría se van a reproducir más al norte que eso. Bien, si fue detectado allá y esa línea nos está dando una línea recta, esa no es la ruta que realmente tomó esa ave. Lo más seguro es que haya hecho un par de paradas, por lo menos una parada, ¿verdad? Quizá se fue de acá de Paraíso y fue a la península de Yucatán antes de cruzar el Golfo de México, ¿verdad? Pero no fue detectado por ninguna otra estación.
Y además el tiempo que tomó del 6 de abril al 11 de mayo, definitivamente pasó algún tiempo en algún otro lugar antes de ser detectado allá. Pero 3.800 kilómetros para un pájaro de 9 gramos. Segundo ejemplo, pues le pusimos, de cariño le pusimos el gordo, porque cuando lo capturamos en Río Macho, era de todos los individuos que capturamos, de hecho era el que estaba más relleno de grasa, o sea, el que tenía más acumulación de reservas de grasa. Se le ve muy bien acá el anillo metálico que tiene los números y el anillo rosado. Este individuo, si bien un macho ya con peso normal, sin grasa, pesa 9 gramos, este pesó 11.5 gramos, que es más del 25% de su masa corporal de más. Entonces, toda esa grasa es su combustible para hacer estas migraciones. Y el hecho de que lo hayamos atrapado y tenía ese 25% sobre su peso normal, nos indica que está listo para hacer un vuelo muy largo. Porque con algunos otros estudios que han hecho con aves pues ya en ambientes controlados, viendo a ver cuánta grasa gastan, etcétera, pues se han dado cuenta que en este caso, por ejemplo, con esa cantidad de grasa, un pájaro de esos puede perfectamente volar en un solo vuelo unos 2.000 kilómetros sin parar, ¿verdad? Eso es lo que le puede rendir ese combustible. Y otra vez, bien, no sabemos si voló directamente de Costa Rica hasta el sur de Estados Unidos o qué hizo, pero bueno, salió el 5 de abril, fue detectado cuando pasó por aquí, encima de la finca. Después fue detectado en Missouri el 29 de abril. Y otra vez, cerca como en la misma zona. Y bueno, ese mismo día, cuando estábamos procesando esa ave, estaban los compañeros ahí de la IA y pues los invitamos a poder presenciar todo el proceso. Y siempre que tenemos esa oportunidad de compartir ese proceso, lo aprovechamos porque le agrega muchísimo valor al proyecto, ¿verdad? Nada hacemos con aprender estas cosas y hacer estas cosas y guardarnos nosotros la información y publicarnos nosotros nada más. Hay que realmente pegar la bola. Otro ejemplo, un macho adulto, ¿verdad? Garganta negra, máscara negra y esa corona que resalta del brillo que tiene. Este también fue marcado ahí en Finca Cristina y de nuevo en Missouri, en la misma zona, ¿okay? En el centro de Estados Unidos. Luego, una semana después, pasó por Columbia, Missouri, más al norte. Y este en particular tiene un dato extra muy importante. Y cuando las aves migratorias están realizando estos vuelos largos, bien pueden volar cierta distancia, pero en algún momento se les acaba el combustible. E igual que nosotros, pues tenemos que utilizar una gasolinera, ¿verdad? Para rellenar el carro, para seguir a llegar donde vamos. Ellos también. Entonces, vuelan lo que puedan hasta cierto punto, y luego en ese punto tienen que tener lo que se llama un sitio de reabastecimiento donde pueden alimentarse bien, recuperar sus reservas y continuar su viaje. Entonces, de Costa Rica, luego fue detectado acá el 1 de mayo, y después pasó en medio de estos dos, que es lo más interesante acá, pasó una semana antes de ser detectada acá, lo cual significa que lo más probable es que en esta zona hizo ese sitio de parada. Entonces hizo una parada ahí importante antes de continuar al norte. Y se ha conocido, o se ha sospechado que esa zona, unos bosques importantes que hay acá en el sur de Missouri, se ha sospechado que son un sitio de parada importante para aves migratorias en migración hacia el norte. Y este punto viene a reforzar esto. Y de nuevo, estos son 3.400 kilómetros. Espectacular. Este también era del Río Macho, de hecho era un macho inmaduro, detectado casi en Toronto, Canadá, a 3.800 kilómetros. Este es el que fue detectado a mayor distancia de todos los que marcamos. Ahora, bien, si ven cada puntito gris que está acá, esas son estaciones motos que están en existencia, y ven que hay una mayor concentración hacia acá. Hacia este lado no hay tantas. Entonces muchos de los que fueron detectados en Missouri, en esta parte, muy probablemente iban para este lado, más al norte, donde no hay tanta densidad de estaciones, entonces fácilmente se pueden escabullir sin ser detectados. Pero al pasar por este lado sí logramos esa detección muy interesante. Y de nuevo, el mismo tema de este muchacho Isaac,
hijo de Yanina Morales de Orosi, que es un pajarero súper fiebre y tiene su grupo de observación de aves en Orosi, dispersadores de semillas. Ahí salió, nos acompañó un día. Desafortunadamente ese día no capturamos ninguna reinita, pero sí capturamos una angara plateada, por lo menos lo pudimos observar. Y el último ejemplo que tenemos es el de esta hembra, de nuevo, mascarita gris, garganta gris, entonces nos indica que es una hembra, número 163. A esta la capturamos en el bosque de Mero, en serio, y ella fue detectada también en Missouri. Y bueno, esto en la parte de financiamiento fue muy especial y perfecto, porque las personas o las agrupaciones que dieron el financiamiento para este proyecto era de Missouri. Entonces muchas de esas detecciones fueron en Missouri. Entonces hacer esa conexión fue muy importante, ¿verdad? Y políticamente nos va a servir mucho como para continuar con futuros trabajos. Pero ella también 3.400 kilómetros en Missouri. Y lo otro importante de esta detección es que esta fue la primera hembra de la especie que fue detectada fuera del sitio donde fue capturada de toda esa especie, porque mayormente se ha trabajado con machos, y la razón por lo cual se dio esto es porque es más fácil capturar machos que capturar hembras, porque los machos usualmente son más territoriales. Entonces en el momento que utilizas la grabación para atraer esta especie, el macho es el primero que responde y es el que llega más agresivo, y por ende es el que usualmente se atrapa más. Y la cantidad de hembras que se les ha colocado transmisores ha sido muy pocas, así que de hecho las que hicimos acá nosotros. Entonces este fue el primer dato que tuvimos con una hembra siendo detectada fuera del sitio donde fue capturada, y bueno, fue de acá del bosque de Mero. Entonces algo interesante que Pablo les estaba comentando en Norteamérica, donde se reproduce esta especie, es que necesitan como ese mosaico de hábitat, ¿verdad? Árboles altos también con arbustos y charral y vegetación rastrera. Acá en el trópico, donde no se están reproduciendo, también hay como una separación. Los machos los encontramos mayormente en bosques, como decir Río Macho, Tapantí, estos bosques premontanos, maduros. Ahí es dominado más que nada por los machos, y luego sitios de regeneración, de crecimiento secundario, incluso cafetales con sombra, se encuentran mayormente hembras. Entonces igual hay como una separación de los hábitats. ¿Quieres agregar algo a esa parte? Que lo conoces mejor. Bueno, como ha dicho Ernesto, entonces las hembras están más asociadas a, pues, uno puede detectar mayormente a las hembras en campo en este tipo de crecimiento secundario, ¿verdad? Incluso lo que en Puentico llamamos charrales, que son buenos hábitats para las reinitas alidoradas, hembras sobre todo. Entonces, pensando en esto y pensando en lo que nos iba a costar, ¿verdad?, capturar reinitas alidoradas hembras, fue que trabajamos aquí en el bosque de Mero, ¿verdad? Es bosque en regeneración, es bosque secundario de una parte pues más madura, pero la parte en la que se puede accesar más fácilmente, pues fuimos a buscar las reinitas alidoradas ahí al bosque de Mero. Realmente, para ser sinceros, nunca habíamos ido a observar aves allá, ¿verdad? Esa fue nuestra primera vez al momento de hacer este trabajo, y realmente que salimos sorprendidísimos, ¿verdad?, de la cantidad de reinitas alidoradas que habían ahí. Esperábamos ver algunas, pero no tantas, ¿verdad? O sea, por todos los senderos donde caminamos, a ambos lados del bosque de Mero, vimos tanto hembras como machos, pero particularmente nos quedamos sorprendidos de la cantidad de hembras que vimos. Entonces, además de en total se capturaron 6 hembras, 3 de las cuales, o sea, la mitad fue capturada aquí en el bosque de Mero, y por supuesto que quedaron varias otras sin capturar, ¿verdad?, porque cuesta muchísimo agarrarlas. Y bueno, ante esto, de esa cantidad de reinitas, y no solamente de estas alidoradas, sino de otras especies migratorias y también residentes, ¿verdad?, nos quedamos sorprendidos con la cantidad de especies de aves y pues de otros organismos que alberga el bosque de Mero, ¿verdad? Entonces, pues a nosotros
se nos iluminó la cabeza, ¿verdad? Y dijimos, bueno, qué importante es este sitio, este bosque de mero para estas especies migratorias, dentro de las cuales está la renita lidorada, que es una especie casi amenazada, ¿verdad? Que es una especie vulnerable en términos de conservación. Entonces, ante esto, y conversando con Janina Morales, que Ernesto estaba mencionando, pues, y yo le conté que estábamos trabajando aquí en el Cantón de Paraíso, que estábamos trabajando en el Bosque de Mero, y ella me dijo, mira, qué bonito saber que yo había colaborado cuando se estaba reforestando el Bosque de Mero, yo había colaborado un tiempo, ¿verdad? Y yo dije, de verdad, contame más. Y ella empezó a contarme, me empezó a mencionar nombres, y yo quedé aún más sorprendida, ¿verdad? Que ese bosque está ahí por los paraiseños, ¿verdad? Por personas que tuvieron esa visión ambiental. Esto antes no era bosque, ¿verdad? Antes era una finca comercial de helechos, y antes de eso fue una lechería, ¿verdad? Y esto lo sé por entrevistas que pues recientemente he tenido con esas personas que estuvieron ahí en esos años con esta labor pionera de reforestación del bosque de Mero, lo que es hoy en día. Entonces, para entender qué era lo que había antes, por qué fue importante reforestar, cómo se dieron cuenta que había una naciente ahí, ¿verdad?, que iba a beneficiar a la comunidad paradiseña, quisiera invitar a don Rafael Araya para que nos comente un poquito más sobre ese proceso. Don Rafa es una de esas personas pioneras, ¿verdad?, que estuvo ahí al pie del cañón en esa labor de reforestación que ahora y desde hace varios años pues está rindiendo frutos. Don Rafa, si quiere hacerlo por aquí o desde su silla. Muchas gracias. Buenas noches. Decirle a Paz que no me eché muchas flores, porque en este proyecto de verdad que hubo mucho paraiseño y sigue, después de más de 20 años de haber iniciado, sigue habiendo mucho paraiseño y mucha organización que cree en lo que se hizo ahí, en lo que se está haciendo ahí. Me han pedido referirme a 3 aspectos básicos que había antes de iniciar la reforestación, si se tenía conocimiento sobre la existencia naciente de consumo humano, y el tercer aspecto es en sí cómo se inició la reforestación. Yo creo que aquí no hay mucho problema. Decirles que hacia 1990, en lo que es la primera etapa, donde hoy está el sembradío de helechos, hacia 1990 es que prolifera el cultivo de helechos en todo el país, y Paraíso no es la excepción. En realidad, la empresa de helechos de cuero adquiere la finca Chirritales, que era una lechería de un señor Sanabria de San Rafael de Oriamuno. La empresa de helechos empieza todo el montaje para el cultivo de helechos. A mediados, hacia 1995, hubo un grupo que para mí fue clave, una comisión de aguas. Era en ese momento comandada por el padre Gerardo Sanabria. Estaba por ahí don Claudio Soto, un señor Mesa. ¿Vos conoces el nombre? Fernando. Don Fernando Mesa. Sí, estaba una muchacha, hija de Adilio Amata, que de Dios goce, otro muchacho topógrafo de apellido Bonilla. Ellos tuvieron el acierto de solicitar al Senara estudios sobre esas nacientes. Y efectivamente, en el informe del Senara se establece que hay tubos de flujo superficiales, cuestión de 10-12 metros. Hay una zona que nos han dicho la gente del Senara, un oído bien avisor se pone en el piso, en el suelo, y detecta ese tubo de flujo. A raíz de ese informe del Senara, efectivamente la empresa, ni modo, voluntariamente cedió los terrenos, desmontó toda la estructura que tenía. Ustedes hoy al presente todavía podemos ver las eras que estaban listas para el cultivo. Una vez liberados esos suelos, hubo un intento de reforestación donde estuvo nuevamente don Claudio Soto, don Fernando Mesa, que no duró mucho, falta lamentablemente de apoyo de la municipalidad. Ellos abandonaron.
eso es de el uso que en ese momento estaba para lo que son los terrenos de los helechos de cuero. Al frente, los de la finca de Borbón, nosotros partimos de que siempre esos retiros estuvieron a disposición de la Municipalidad de Paraíso para reforestación. No obstante, lo que siempre escuchamos fue que chilales se hacían ahí, que tomatales sacábamos de ahí, que ayotales y cosas de ese tipo. Yo no sé si don Jorge Borbón alquilaba o simplemente, pues, lo que eran eran terrenos aledaños a tres nacientes. Vean que tres nacientes de consumo humano que son las que históricamente han alimentado al centro de Paraíso. Como que la actividad esa se dio y los terrenos fueron hacia el 2005, que es cuando entramos a la segunda etapa, se nos termina el terreno en la parte de helechos de cuero. Cuando entramos ahí era el potrero del señor Mero, que ha sido acá muy mencionado. Era un potrero, estaba así a la libre. Ahí fue un trabajo de que ya está gozando de la presencia del Señor, pero ese ganado lo poníamos unas veces en Virrecito, otras veces en San Rafael, pero no tenía que estar ahí. Sobre si había conocimiento de las nacientes, sí, incluso hay octogenarios, don Claudio Soto, don Fernando Mesa, que nos dicen: yo, el chiquillo de escuela, fui a reforestar el bosque viejo, lo que llamamos el bosque propiamente. Entonces, claro que sí, ha habido siempre conocimiento de que existían tres nacientes de consumo humano. No obstante, no hubo interés porque esos terrenos fueran, se les cambiara el uso para reforestación. En cuanto a qué es lo que da lugar a que esos terrenos ya se iniciaran, les dije que hacia 1995, una vez que Helechos de Cuero libera los terrenos, hay un intento por reforestar. Don Claudio Soto, don Fernando Mesa, ellos no dieron porque carecieron del apoyo de la municipalidad. Nos vamos hasta el año 2000. Yo pienso que ese marcó un antes y un después para entrar a este proyecto de reforestación de los terrenos aledaños a tres nacientes. Tuve la suerte de que cayó en mis manos una carta que a mí me impresionó. La carta era firmada por el gerente general de Helechos de Cuero, el señor Bermúdez, Alberto Bermúdez, donde no pedía, no imploraba, vean qué grave, imploraba a la municipalidad que cuando iban a entrar a reforestar esos terrenos que habían sido entregados en pura tierra, o sea, así como para decir que es pura empezar a meter árboles. A partir de esa nota hubo un trabajo de búsqueda de recursos. Primero, recuerdo, fue con don Claudio Soto, que él conocía mucho del proyecto, José Manuel Mesa, que en paz descanse, enamoradísimo del proyecto, que nos abandonó hace unos 5 años. Vega. José Manuel Vega, sí. Por ahí tenemos a Carlos Chávez, ex funcionario municipal, y a partir de ahí arrancamos con un apoyo increíble de Liceo de Paraíso, de Grupo Scout de Paraíso, Scout de Cartago, colegios privados de Cartago. Aquí tuvimos a Club de Leones, que ha sido incondicional desde que arrancamos por ahí del año 2000 hasta el presente. Eso nos ha permitido ya tener prácticamente que unas 18, 20 hectáreas reforestadas, donde los que no conocen, les digo, ¿quiénes conocen lo que se está haciendo aquí arriba? Vamos a ver, voy a volverme insolente. ¿Conoce alguno lo que se está haciendo allá arriba? Ok, ya. Se me estaba olvidando María Bejarano, una cartaginesa
que así se arrolló las mangas de verdad en el arranque de ese proyecto. Por ahí tenemos a María, yo sé que la estoy poniendo en vergüenza porque ella es de las que hacen, pero no desean que nadie se dé cuenta del aporte que está haciendo. María fue una pionera también en ese proyecto. Ahí tuvimos muchachos del Frente Ecológico Paraíseño, en tiempos de colegio, por supuesto, que ya entraron a la universidad, se casaron, se llenaron de hijos y entonces ya pues las prioridades eran otras. Entonces sí los invitamos a conocer lo que ahí tenemos senderos debidamente demarcados, donde hay que sacar tiempo, yo digo que para conocerlo hay que sacar unas 6 horas, ir tranquilo, bien protegido, para ver todo lo que estamos haciendo ahí, pensando incluso en nosotros los que ya peinamos canas, para que sea un lugar seguro de visita. Tenemos senderos bien debidamente demarcados. ¿Lo hemos hecho solos? No hubiéramos podido. Mención especial, hay una empresa, y yo pienso que acá no podemos ser ingratos. Hay una empresa, Base Exportadores, que desde hace 18 años nos tiene un peón que es el encargado del proyecto. Ni que se diga del Club de Leones, que incluso ya tiene una parte, Bosquecito Los Leones, se lo ganaron. Ellos estuvieron con nosotros en la primera, segunda etapa y siguen manteniéndose, y ahí tenemos una personera del Club de Leones. Hay una empresa también, Farmacia La Candelaria, también en este caso vale la pena, año a año hace una ayuda que es la que nos sirve para reparar motoguadañas, para compra de cuerda, de aceite, por ejemplo. Hay una asociación, porque en esto hay que cuidarse montones, la Asociación de Desarrollo del Barrio y la Estación, ¿alguien la ha escuchado? Esa asociación es la que administra los recursos que le ingresan al proyecto. No se toca un dinero, ellos hacen los pagos, hacen todos los pagos. No podemos dejar de lado tampoco a la municipalidad. Hay un departamento en particular, y curiosamente no es el de acueductos, el cual estaría obligado a hacerlo, pero hay un departamento, creo que es vías. Gestión ambiental. Gestión ambiental. No, curiosamente no es ni gestión ambiental ni acueductos. Servicios comunales. Servicios comunales. No nos han dejado solitos. Entonces, esa es, grosso modo, la historia de ese proyecto. Una carta donde se imploraba, digo yo, pero ¿cómo diablos implorar para que se vaya a repoblar con árboles áreas de 3 nacientes, que incluso el artículo 35 de la Ley de Aguas establece un radio no menor, dice, de 200 metros a la redonda, y esos son los terrenos que se están repoblando, que se empezaron a repoblar desde el año 2000 y todavía estamos invitados, incluso los comerciales aquí valen, ¿verdad, Ernesto? Todos los sábados vamos ahí a volar a machete, a hacerse. Les digo que cuando empezamos con guantecitos, pero ya se nos hicieron las vejigas, entonces ya no ocupamos los guantes. Invitados todos los sábados, y cuando quieran ir a conocer con sus familias, ya hay muchos lugares donde pueden disfrutar de un buen rato y unos frijolitos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Ernesto, y lo último para nosotros, saber que esta reinita Albi dorada le gustó ese lugar, fue, bueno, así como que ya no pedir nada más. Gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes, don Rafa, por trasladarnos al pasado momentáneamente y ilustrarnos sobre ese proceso tan importante, ¿verdad? Que además de ser bonito y de ser importante, ¿verdad? En términos ecológicos, pues también tuvo su proceso de lucha, ¿verdad? Y muchas gracias a todas estas personas, estos pioneros en especial,
que ha nombrado don Rafa, y a todas las personas, individuos particulares y colectivos que de una forma u otra, desde sus conocimientos, desde sus habilidades, hicieron posible lo que hoy es en día el Bosque de Mero, ¿verdad? Que al día de hoy brinda a la comunidad paradiseña de servicios ecosistémicos, como lo es tan importante el recurso hídrico, ¿verdad? Que es vital para la sobrevivencia humana, la protección del suelo además, y la protección de flora y fauna. Y para muestra un botón, ¿verdad? Lo que hemos comentado esta noche sobre la renita lidorada, que además de ser un ave, no es cualquier ave, es un ave que está casi amenazada, ¿verdad? Y como he dicho, en el Bosque de Mero encontramos esa y otro montón de especies que también tienen su condición importante. Así que muchísimas gracias. En especial, espero recordarme de todos los nombres: don Carlos Chávez, don Claudio Soto, don Rafa Araya, doña María Bejarano, Claudio Soto ya lo mencioné, y don José Manuel Vega. A todos ellos muchísimas gracias por su labor tan importante, como investigadores, como paradiseños. Realmente que lo que han logrado ha sido muchísimo, ¿verdad? Entonces queremos de parte de Selva Costa Rica, Ernesto y Mía, queremos reconocerles, queremos agradecerles esa labor tan importante. Pues los que nos acompañan esta noche son doña María Bejarano, don Rafa, y le voy a pedir también a don Rafa Soto que si se puede acercar y reciban este cariñito que les hemos hecho, ¿verdad? Por esa labor tan importante que hizo su papá, don Rafa, y don Rafa Araya, doña María, por favor, se acercan. Este es un cuadrito con una pareja de renita lidorada, es un macho y una hembra, está hecho por un artesano, Luis Enrique Jiménez, un artesano de la fortuna de San Carlos. Con mucho cariño se los entregamos. Y un aplauso para ellos. Así que muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Con muchísimo gusto. ¿La vida promedio de estas aves? La vida promedio de una reinita es de más o menos 4 a 6 años. 4 a 6 años, entonces relativamente poco. Pero hay que acordarse, ¿verdad? Es una especie muy pequeña que ahí estábamos viendo distancias de 3.800 kilómetros y todavía no habían llegado a donde iban. Y acuérdense que eso no es solo una ida, ¿verdad? Tienen que volver. Entonces hacen ese viaje, si viven 4 años, hacen ese viaje 8 veces. Y que uno se cansa de comer. Sí, tienen una resistencia. Qué cosa increíble. más hermosa. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, si alguien quiere decir algunas palabras, alguna consulta, con mucho gusto abrimos el espacio para ustedes. ¿Cuál? Pues Rafa, le cedo aquí el micrófono y luego a doña Rosana. Buenas noches. Mi nombre es Rafael Soto, yo soy hijo de don Claudio Soto. Bueno, papi no lo pudimos traer el día de hoy, ya papi cumple 93 años. Y lamentablemente se nos cayó hace unos 4 meses y se quebró su cadera. Quería venir, pero está muy frío y ya cuesta un poquito sacarlo. Bueno, para los que conocen a papi, a sus 90 años, papi iba al bosque todos los sábados. Don Rafa puede dar fe de eso. Y era un ejemplo. Papi los viernes era como cuando uno va a jugar fútbol y empieza a alistar sus tacos y su uniforme. Papi comenzaba a alistar sus machetes, su macana y su jugo de limón, porque era tradición. Y nosotros siempre decíamos, papi, ¿cuándo va a descansar? ¿Cuándo va a descansar? Y los médicos más bien decían, eso es vida para él. Y siempre los hijos lo apoyábamos. Él decía que no le regaláramos una camisa o un pantalón para el día del padre. Siempre los regalos eran una pala o un machete o un pico, y eso a él lo alegraba mucho. Como les decía, bueno, no lo pudimos traer. Yo le agradezco, ¿verdad?, a Paz y a Ernesto por la invitación.
que nos hicieron para poder traerlo, pero sí, ya es un poquito complicado. Ya gracias a Dios está caminando de nuevo. En septiembre cumple 93 años y está deseando que lo llevemos nuevamente al bosque, entonces lo vamos a tener por ahí. Yo soy paraiseño también de CEPA, trabajo en el Instituto Costarricense de Turismo, y lo particular con esto también, yo dentro de los proyectos que trabajo en el ICT, en el Instituto de Turismo, yo soy el director de un proyecto que se llama Ruta Nacional de Observación de Aves.